Para profundizar en el impacto de estos antecedentes, tomamos contacto con Carlos Smith, investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. No, gracias por la invitación. ¿Qué tan grave es el escenario que revela la auditoría respecto al manejo financiero del Estado, Carlos? A ver, yo haría una lectura de, primero decir que esto lo que hace es analizar lo que ya se hizo, ¿ya? ¿Ok? Es distinto a estos 10.000 millones, poco más de 10.000 millones de subestimación, que estaríamos subestimando la deuda. Esto es distinto, estas son cosas que se hicieron. Y uno puede dividir las cosas, porque hay cosas que son más importantes digamos, más graves que otras, ¿ya? Uno de esos son los pagos postergados. Eso desde el punto de vista financiero, es complejo desde el punto de vista de que aquí, en chileno, en buen chileno, en simple, lo que hicieron fue patear deuda, ¿ya? Eso se hizo, por ejemplo, en el Ministerio de Salud. Artificialmente, en los últimos meses, de septiembre en adelante del año pasado, empezó a gastarse menos de lo que normalmente gasta el ministerio. Y claro, y en enero, fíjense que en enero se aumenta el 65% ese gasto, es decir, más de 160.000 millones adicionales a lo normalmente hecho. Y eso claramente es un ejercicio de decir, no paguemos ahora porque vamos a salir con menos deuda, ¿no es cierto? O más caja, y pasémoslos para el mes siguiente porque tenemos que cerrar el año. Entonces, cosas como esas son complejas desde el punto de vista de la institucionalidad, de la seriedad, de la responsabilidad que tenemos que tener. Ahora, si se perdió plata ahí, no hay una pérdida de plata. ¿Dónde sí es un golpe directo? Por ejemplo, lo que serían los tratos directos, compra ágil, es decir, cosas que se podrían haber licitado y por lo tanto podría haber tenido un mejor precio, se hicieron directamente. Y ahí lo que dice este informe es que habría un sobrecosto efectivo estimado de alrededor de 760 millones de dólares. Y eso se transforma en cosas que son recursos que podrían haber ido a salud, a educación, otros servicios, y menos medicamentos, no sé, un montón de cosas que se pueden hacer con 760 millones de dólares más, que eventualmente no se hicieron. Entonces yo creo que eso es un tema más grave que lo otro, digamos. Carlos, ¿qué efecto concreto puede tener la postergación de pagos a proveedores y pymes por más de 3.000 millones de dólares? A ver, la postergación, ese es un tema no menor y grave, porque finalmente las pymes son las empresas que, primero, las que más generan empleo, segundo, son las que tienen menos respaldo financiero, menos acceso a crédito, porque siempre tienen recursos que son escasos, y por lo tanto que el Estado no les haya pagado buscando generar mejores números, ¿no es cierto? Y pateando estos pagos hacia el año siguiente, finalmente son recursos que no llegan a las pymes. Y eso implica eventualmente haber tenido que tomar crédito las pymes, pagando intereses por eso. A veces se puede traducir en despido, a veces se puede traducir eventualmente en que alguna pyme, ese haya sido el golpe de gracia para que esa pyme deje de existir. Entonces, eso yo encuentro que es bastante grave y es una mala señal también para la confianza, para lo que uno espera de un gobierno, digamos, que no primen esas cosas políticas, quizás de mostrar un número mejor a lo que realmente la gente y las empresas, que son las que generan los empleos, necesitan. Carlos, el informe habla de un uso elevado de trato directo y compras ágiles. ¿Qué riesgo genera esto para la transparencia y también eficacia en el gasto público? Bueno, ahí es donde en esta parte donde uno podría ver algunos temas que ya entran en el área penal, digamos, eventualmente, ¿no? Porque son recursos que el pagar un sobreprecio, el entregarle recursos a alguien sin obtener, sin hacer uso eficientemente de los recursos, es una cosa que podría tener dolo eventualmente, ¿no? Y por lo tanto, esos recursos, tal como decía antes, esos recursos podrían haberse gastado en otras cosas. Hoy día las necesidades son muchas. Los últimos meses, ¿no es cierto?, nos hemos dedicado un poco a analizar cuál es la situación fiscal, y estos son 760 millones que podrían haber ayudado a muchas personas. El impacto que eso puede tener en las personas, en la vida de las personas, es enorme. Por lo tanto, si eso es así, si realmente... por ejemplo, lo más cuestionado aquí es la Cenabast, el registro civil, el Servicio de Salud Sur,
etcétera. O sea, son cosas que le llegan a las personas, o sea, que finalmente podríamos tener más remedios o mejores prestaciones por parte del registro civil, etcétera. Entonces, eso pega directamente en la calidad de vida de las personas y eso yo creo que es grave. Conversamos con Carlos Smith, investigador de CIES de la Universidad del Desarrollo. Carlos, ¿esto refleja problemas puntuales de gestión o ve una falla más estructural en el funcionamiento del Estado? Yo creo que muchas de estas cosas vienen de hace tiempo, ¿no? No sé si habíamos visto esto del traspasar deuda al otro en esta magnitud. Si es que esto es así, digamos, y se comprueba que efectivamente es así, es una magnitud bastante alta, es 1% del PIB. En eso yo creo que eso se empieza a hacer un poco... y quizás se hacía, pero a lo mejor no es la magnitud, por lo tanto ya empieza a ser un poco más estructural esto más que puntual. Y esto del trato directo también, yo creo que esas son cosas que nosotros tenemos que hacer mucho más eficientes. Si nosotros logramos mejorar este tipo de cosas, esa gestión, esa confianza que se empieza a perder, yo creo que va a ser muy beneficioso para la sociedad. En que nosotros creamos en el Estado, la confianza en el Estado también ha ido cayendo, y no estoy hablando del gobierno pasado, sino que incluso antes que eso, la confianza en el gobierno ha estado cayendo en forma importante y cada vez utiliza más recursos, entonces no se condice lo que nosotros deberíamos esperar, que si le damos más recursos al Estado, nosotros tengamos mejores prestaciones, más inversión pública, una mayor confianza en el Estado, y ha ido en sentido contrario. Entonces esto no ayuda en nada en eso, insisto que yo creo que esto tiene que tratarse con mucha seriedad porque es esencial que nosotros confiemos en los organismos del Estado, si no, no importa lo que se haga, quién lo haga, vamos a siempre desconfiar de esto y esto es súper perjudicial para la sociedad. Fíjate que nosotros pagamos un montón de impuestos y al final con esto se pagan todas estas cosas que estamos hablando. Entonces, ¿con qué ganas alguien va a decir, bueno, estoy pagando mis impuestos y esto de alguna manera se retribuye a mí, de alguna manera, en prestaciones, en servicios, pero si se usan mal, empieza a meterse ese bichito de decir, bueno, entonces mejor no pago impuestos. Y eso es peligroso, digamos. Desde el oficialismo han acusado que esta auditoría también tiene un componente político. ¿Cómo se evita que un informe de este tipo termine siendo leído solo desde la lógica partidista? A ver, yo creo que efectivamente aquí uno debiera separar esto. Y sin duda que hay componentes políticos siempre en esto. Pero uno debería separarlo porque, tal como decía en un principio, esto de los pagos postergados, no hay una pérdida y a uno le da la sensación de repente con los titulares, ¿no es cierto?, de que aquí hay 9.200 millones de dólares perdidos, robados, no sé, desviados. Y eso no es así. Estaríamos hablando de estos tratos directos donde se habría pagado un sobreprecio, ahí podríamos decir algo parecido. Pero en la postergación no, simplemente se pagó después. Tiene implicancias las que hablábamos sobre las empresas, sobre las pymes que no reciben los dineros a tiempo, y eso genera un problema, sí, pero no, esa plata se pagó, pero se pagó después. Entonces, son cosas distintas. Sin duda que el titular, hay componentes políticos en eso, y yo creo que en el debate que se genera después, uno entiende también que tiene que dar una noticia en un tiempo, y por lo tanto, a lo mejor el número en total hace más ruido, y es parte del negocio político, ¿no? No importa de qué lado sea. Pero claramente hay que aclarar cada uno de estos puntos en su mérito, y eso es parte de lo que tienen que hacer a ambos lados, ¿eh? Yo creo que esto es, y no un gobierno en particular, esto les pasa a todos, y yo creo que esas cosas tenemos que empezar a ir mejorando la comunicación en general para que las personas también entiendan y no se queden solo con el titular. Te agradecemos, Carlos, por este tiempo y también por aclararnos y darnos tu punto de vista con respecto a este tema. Que estén muy bien, buen día. Carlos Smith, investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, estaba conversando con nosotros en Hora de Noticias.